estás? Bienvenido a Spanish Hacks. ¿Alguna vez te preguntaste si debes decir me acuerdo o me recuerdo? Si lo hiciste, este video es para ti. Me acuerdo y me recuerdo no significan lo mismo. Acordarse quiere decir lo mismo que recordar, que es pasar a tener en mente algo del pasado, un recuerdo. Vamos a verlo con un ejemplo conjugado en presente simple. Mi abuelo se acuerda de cuando conoció a mi abuela. Mi abuelo recuerda cuando conoció a mi abuela. Estas dos oraciones significan exactamente lo mismo, porque acordarse y recordar son sinónimos. Entonces podemos conjugarlos en cualquier tiempo verbal y elegir entre usar uno o el otro. Acordarse siempre se conjuga con un pronombre reflexivo porque es un verbo reflexivo. Por eso decimos me acuerdo, te acuerdas, se acuerda, etc. Si necesitas repasar los pronombres reflexivos, puedes hacerlo en el link que aparece en pantalla, arriba a la derecha. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que el verbo acordar también existe, pero significa algo completamente distinto. Es determinar, decidir o resolver algo. Por ejemplo, acordaron que la reunión será el próximo martes. También es posible conjugar el verbo recordar con pronombres de objeto directo e indirecto, solo que su significado cambia. Si no sabes cuáles son los pronombres de objeto directo e indirecto, puedes ver la lección de la semana pasada para aprenderlos. Cuando decimos me recuerda, queremos decir que algo o alguien nos trae a otra persona o cosa a la mente. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo recuerdo cada día de mi vida. Pablo me recuerda que debemos salir a las 6. Y, volviendo al primer ejemplo, me recuerdo, podemos decir, me recuerdo a mí misma que todo estará bien. Listo, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.